Cordial saludo, mi nombre es Jessica Daniela Castillo Zapata, estudiante de la UNAM de la carrera de Ingeniería Industrial. En este espacio les voy a hablar de la física electrónica. Les muestro mi documento. Contenido: carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión o voltaje, potencia eléctrica, pregunta problematizadora. Crea un cuadro comparativo entre la corriente alterna y directa. Proporciona un ejemplo en donde se use cada uno. Carga eléctrica. En física, la carga eléctrica es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas, que se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Las cargas eléctricas se miden en una unidad llamada coulombs o coulombs. Una unidad de coulomb se define como la cantidad de carga que transporta una corriente eléctrica de 1 amperio por un conductor eléctrico de 1 segundo. Existen dos tipos de cargas: la carga positiva y la carga negativa. Estos interactúan entre sí de acuerdo con su tipo. Las cargas eléctricas de signos iguales se repelan, como ven en la imagen, y las cargas de signos opuestos se atraen. Corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un material conductor debido al desplazamiento de electrones que orbita el núcleo de los átomos que componen el conductor. Para transmitir la corriente eléctrica se requiere de materiales que dispongan de una gran cuota de electrones libres. Según su naturaleza, la corriente eléctrica puede ser de varios tipos. La corriente continua es una corriente directa que consiste en el flujo de cargas eléctricas que no cambia su sentido en el tiempo. La corriente alterna es una corriente eléctrica con sentido y dirección que varía clínicamente. La corriente trifásica. La corriente trifásica es la más comúnmente generada y consiste en 3 corrientes alternas que se llaman fases. La corriente monofásica. Esta se obtiene tomando una sola fase de la corriente eléctrica y un doble neutrón. Tensión o voltaje eléctrico. Es la tensión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados por un lazo conductor. La tensión es igual a presión y se mide en vatios. La tensión es de corriente alterna o de corriente continua. Potencia eléctrica. Es la proporción de corriente eléctrica que se transfiere en un circuito eléctrico por unidad de tiempo. En el sistema internacional de unidades, la unidad de potencia se expresa en vatios. La energía eléctrica absorbida por un dispositivo eléctrico se mide en vatios hora, en kilovatios hora, y un vatio hora es igual a 3600 joules. Como pueden ver en el cuadro, una placa fotovoltaica es de 250 a 500 vatios. La potencia de una vivienda media de 90 metros cúbicos es de 4,6 kilovatios. Como siguiente tenemos la pregunta problematizadora, donde tenemos el cuadro comparativo de acuerdo a la corriente alterna y a la corriente directa. Tenemos su origen, su tipo de corriente, su definición, la corriente, frecuencia y las ventajas de cada una de estas. También tenemos lo que son los ejemplos. Tenemos como ejemplo de corriente alterna los refrigeradores, lavadoras, planchas y el alumbrado público. Y como ejemplo de corriente directa, la cámara digital, la linterna, la batería de auto y los celulares. Esto es todo, muchísimas gracias, que estén muy bien.